Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mercado en nuevos mínimos. ¿Qué esperar de las próximas semanas? Vamos con el informe semanal del día 1 de mayo de 2022. Vamos con el repaso de una nueva semana, una semana muy movida, con mucha volatilidad y también con muchos eventos. Presentaban resultados muchas de las grandes empresas del mercado esta semana. Repasaremos en este vídeo también los movimientos más importantes de estas empresas, sobre todo Amazon, Facebook han dejado movimientos con bastante recorrido. Veremos un poquito los gráficos que nos van dejando y como siempre, antes que nada vamos a repasar el índice del Nasdaq Composite porque como digo, hemos tenido una semana muy volátil con bastante movimiento y que nos deja un cierre de un menos 3,93 a la baja. Semana, ya digo, de mucho movimiento. Empezábamos arriba, luego terminábamos viniendo abajo. Como vemos, el mínimo de la semana lo terminamos prácticamente haciendo al cierre de la semana, que como siempre es una señal bastante bajista. De hecho, ya comentábamos en semanas anteriores con esos cierres tan bajistas que al final pueden terminar dando continuación en siguientes semanas, sobre todo en el inicio de la semana, por el tipo de cierre que nos deja, ¿no? Ese cierre marugoso en la zona inferior que tiende a darnos esa señal de que puede seguir apareciendo esa oferta, en este caso, que que el precio se siga viendo presionado a la baja. En este caso, como digo, terminamos cerrando mínimos de la semana y no solo eso, sino que además cerramos cerquita, incluso rompiendo ya esa zona del anterior soporte, donde encontramos esa especie de suelo la anterior vez, tuvimos un rebote muy fuerte y el gráfico va cogiendo mucha similitud con lo que ya comentaba, no recuerdo si fue en el directo, si fue hace dos informes semanales, que comparaba con el gráfico de 2018, el famoso gráfico que llevo comparando desde hace meses, que me parecen, ya digo, muy iguales. Al final la historia siempre se termina repitiendo en el mercado y sigo viendo muchas similitudes. Fijaos como, bueno, como ya comentaba en su día, ¿no? Aquí teníamos esta especie de consolidación muy larga que terminamos teniendo, pero pasamos por ese mercado bajista que a priori parecía que encontraba soporte en esa zona donde habíamos tenido la anterior consolidación, al igual que aquí, ¿no? Teníamos esta consolidación aquí, hemos venido a encontrar ese primer soporte a la misma zona donde la encontramos hace meses atrás y finalmente tuvimos ese shakeout final, esa bajada muy fuerte, muy vertical, que dejó un shakeout a esa zona de soporte para luego terminar recuperando esa zona. Ahora, justamente esta semana, estamos viendo en este gráfico cómo empezamos a romper a la baja este soporte y justo comentaba en el chat de visionarios en este cierre semanal que me gustaba que hubiese habido tanta bajada. Comentaba en el cierre de la semana anterior que esperaba que esta semana hubiese continuación, que pudiésemos retomar la bajada, sobre todo por el cierre tan feo que tuvimos en la semana anterior, y comentaba que me gustaba que cerremos de esta manera porque me interesa ver que, ya digo, visionarios estamos en liquidez, por lo tanto somos meros espectadores del mercado ahora mismo, no tenemos nuestro dinero en juego cuando el mercado está así de feo y me interesa que el mercado llegue a un punto de sobreventa fuerte en el que podamos ver ese shakeout, ¿no? Fijaos como aquí el movimiento de hecho fue muy vertical, parecía que empezábamos a consolidar, a recuperar la media de 10 semanas, pero rápidamente, pum, movimiento muy vertical a la baja, deja como esa euforia final y termina apareciendo la demanda en ese punto, ¿no? Aquí estamos viendo algo muy similar, parecía que recuperábamos la media de 10 semanas y ahora de repente movimiento muy vertical a la baja, rompiendo ese soporte y podríamos llegar a un punto eufórico similar, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son los puntos a vigilar en estas próximas semanas en el mercado? Hay que tener en cuenta que tanto cuando el mercado sube como cuando el mercado baja, aunque haya movimientos verticales, eso no es para toda la vida. Este tipo de movimientos al final siempre terminan encontrando un rebote, aunque sea para en el largo plazo seguir cayendo y tiende a haber este tipo de descansos en toda tendencia, ¿no? Tanto cuando tenemos una tendencia alcista como las que podemos tener por aquí, que parece que son para siempre, pero finalmente terminamos teniendo bajadas agresivas, aunque sea para luego seguir subiendo, como en las bajadas, ¿no? Tenemos bajadas muy fuertes que se terminan recomprando porque al final el mercado termina dando señal de sobreventa, empieza a ver esas señales de euforia, en este caso que estamos viendo ahora bajista, y termina viendo esa recompra, ¿no? Que además suele ser muy vertical. Por lo tanto,
que toca vigilar ahora mismo en el mercado. Por un lado, en algún momento, ya sea esta semana, ya sea la siguiente semana, deberíamos ver como si este movimiento termina en esa euforia que vamos comentando, deba haber un rebote al alza, ya sea para volver a encontrar una resistencia en media y seguir bajando, o para terminar recuperando medias y sí dejar un rebote muy sólido, ¿no? Como el que tuvimos aquí, que fue para recuperar medias, y una vez recuperamos y consolidamos un poquito, terminamos dándole vuelta a esa tendencia. En este caso, como digo, no me extrañaría nada que o bien esta semana o bien la semana siguiente podamos ver un rebote que empiece a dar un poquito de tregua al mercado, incluso podamos tener un rebote fuerte al alza, pero aquí lo importante, ya digo, no va a ser ese rebote, sino que no quede en algo aislado, ¿no? Ya tuvimos un rebote muy fuerte hace un par de semanas, fijaos que tuvimos una subida muy fuerte, ya prácticamente parecía que nos habíamos olvidado de esos meses atrás donde todo había estado bajando, y como encadenamos un par de semanas consecutivas de subida, pues ya parecía que todo había pasado, ¿no? Sin embargo, como vemos, quedó en algo aislado. ¿Qué es lo que queremos ver? Pues obviamente que no tenemos ese comportamiento, sino que a ese rebote que seguramente, ya digo, veamos en el mercado en estas próximas semanas, porque el mercado empieza a llegar a niveles de sobreventa y de euforia bajista, que a ese rebote le acompañe un movimiento sólido y sobre todo no quede en algo aislado, sino que sea para, ya digo, terminar recuperando medias, terminar dibujando una segunda parte del gráfico, y no será para irnos a máximos directamente, pero sí para reconfigurar una segunda parte del gráfico donde esa tendencia bajista tan clara que estamos teniendo en los últimos meses empiece a darse la vuelta, ¿no? Ya digo, vamos a seguir vigilando el mercado. Personalmente creo que incluso si la semana que viene empieza bajando, podría ser para terminar dejando una vela hammer y darse la vuelta, o si ya la semana que viene seguimos con esa continuación bajista, muy pronto debería estar ese rebote, ya digo, aunque sea un rebote mínimo, aunque no sea para recuperar medias, pero el mercado empieza a llegar a niveles de sobreventa y de euforia bajista. Por lo tanto, sería, espero bastante un movimiento de ese estilo, pero lo importante no va a ser ver ese movimiento, porque en ese movimiento no se hace dinero, son semanas muy volátiles, sino que el dinero se hace cuando realmente ese movimiento es sólido y no se queda en algo aislado, sino que da lugar a esa configuración del gráfico que termina un poquito alejándonos de un comportamiento tan bajista, ¿no? Así que ya digo, vamos a vigilar de cerca esta semana el movimiento del Nasdaq, vamos a ver si finalmente tenemos un comportamiento similar. Habla la Fed también esta semana, si no recuerdo mal, el miércoles, por lo tanto vamos a ver si también mueven un poquito el rumbo del mercado, ¿no? Bueno, como decía, semana en la que han presentado muchas de las grandes empresas, muy destacable el comportamiento de Facebook, más 8,89% arriba, muchísimo volumen, y bueno, me ha gustado mucho el comportamiento de Facebook porque normalmente cuando hay un catalizador, en este caso los resultados empresariales que son muy positivos y generan un impacto tan fuerte en el precio, no suele quedar en algo aislado, sobre todo si esa vela tiene continuación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esta semana en Facebook vemos continuación del movimiento, es decir, no quedan esos resultados, ese comportamiento en algo aislado de un solo día, sino que seguimos viendo cómo sigue apareciendo la demanda, sigue habiendo interés en el valor después de una semana, probablemente terminemos recuperando la media de 10 semanas, que fijaos, hace un montón de tiempo que la tenemos ahí de resistencia, no llegamos a recuperarla, y entonces pueda cambiar mucho la cosa con Facebook. ¿Por qué? Porque empezaríamos a dar lugar justamente a ese movimiento que comentaba en el Nasdaq, ¿no? A esa recuperación de medias después de ese shakeout fuerte. Fijaos cómo esta semana además empezó bajando y terminó subiendo muy fuerte, dejando esa vela hammer arriba cerrando, y podría empezar a dar lugar a una configuración del gráfico. No digo que se vaya a ir a máximos, igual que comentaba antes, sino que igual le tocaría consolidar cerca de esa, por encima de esa media, para ya empezar a reconfigurar su gráfico, algo que puede tardar semanas, puede tardar meses, pero muy interesante, muy positivo, sobre todo para el inversor de Facebook, ¿no? Ver cómo esta tendencia bajista se va disipando, va recuperando medias y va creando una base sobre la que sostenerse, sobre la que encontrar un soporte. Así que, ya digo, muy buen comportamiento de Facebook. Los resultados, bueno, no fueron gran cosa a nivel facturación, a nivel beneficio tampoco, pero sí que reportaron un aumento en el número de usuarios, que al final estamos viendo que es lo que más está premiando o penalizando el mercado, ¿no? En este tipo de empresas que dependen mucho del crecimiento de sus usuarios. De hecho, Facebook en anteriores resultados lo ha pasado muy mal precisamente por malos datos en usuarios, no de facturación. Empresas como Netflix también lo han pasado muy mal justamente por esos datos de usuarios, ¿no? Que van decreciendo cuando lo que quiere ver el inversor es que la empresa sigue creciendo, creciendo y creciendo, y estamos viendo este tipo de movimientos. Por lo tanto, ya digo, muy interesante que en el caso de Facebook hayamos tenido esos resultados, y sobre todo lo que manda esa reacción por parte del mercado, que es lo que nos va a hacer ganar o perder dinero.
En el caso de Amazon, como comentaba, otra de las más destacadas esta semana, menos 13,9%. Bueno, la vela de Amazon ha sido tremendamente mala, muchísimo volumen acompañando, cerrando por los mínimos de la semana. La vela del jueves, por lo que pude ver, fue la mayor caída de Amazon en un solo día desde 2000, no me acuerdo si 2006, 2011, una barbaridad, desde hace un montón de tiempo, 10, 15 años. El día de mayor caída desde entonces, ni siquiera en el COVID, ni en mercados bajistas anteriores hemos tenido bajadas de ese estilo, de esa envergadura. Por lo tanto, ya digo, eso obviamente es una señal muy clara. Además, mucho volumen, los resultados decepcionando nuevamente. Ya lo comenté hace varios trimestres que estaban tomando una dirección muy rara. Y bueno, para quien lleva acciones, yo como ya llevo cubriendo esta empresa desde hace bastante tiempo, hace prácticamente, no recuerdo si un año más o menos, sí, hace prácticamente un año en este punto comenté que compré acciones de Amazon por $3.000, bueno, cerca de los $3.000 fui haciendo varias compras progresivas y bueno, Amazon presentó unos resultados que fueron malos, comenté que me sorprendió porque es una empresa que tiene acostumbrado al inversor a presentar bien, a siempre batir sus propias previsiones, ya sea porque dan unas previsiones bajas para superarlas o porque la propia empresa va creciendo a ritmos superiores de los que ellos mismos creen previamente. Y bueno, me extrañó, me pareció raro. Sin embargo, mantuve mis acciones, pasado el tiempo volví a ser máximos, pero volvió a presentar muy malos resultados. Nuevamente ahí lo volví a comentar y comenté que vendí parte de mis acciones de Amazon, que me había quedado mosqueado porque claro, no es el comportamiento que espero de una empresa. Bueno, finalmente me quedé simplemente con 2 acciones de la empresa a modo ahorro y bueno, para el que se pregunte si las he vendido, si no las he vendido, no las he vendido. Sigo, ya digo, simplemente con 2 acciones, lo tengo en una cuenta que ni miro y igual que podría tener 6.000 euros metidos en una cuenta del banco a modo ahorro, pues simplemente los tengo en una cuenta pero en acciones de Amazon. Por lo tanto, ya digo, es una cuenta que ni miro el comportamiento porque ya digo, voy a muy largo plazo, a muchos años vista directamente, es un dinero que no pienso tocar a no ser que lo necesite para algo. Por lo tanto, si tu caso no es ese, la verdad es que el comportamiento de Amazon, ya digo, ha sido bastante malo desde la rotura de esta zona, mucha continuación, mucho volumen acompañando, por lo tanto es un valor que ahora mismo está muy lejos de volver a ser máximos históricos. ¿Por qué? Porque movimientos de este estilo pueden tener continuación a la baja, pueden seguir retomando ese movimiento hasta encontrar una zona de soporte. Fijaos, por ejemplo, el caso de Netflix, ¿no? Empresa que cayó muy vertical, muy fuerte, empresa que era grande, empresa que era de las FANG, ¿no? Las famosísimas FANG, las empresas más sólidas del mercado. Y fijaos cómo cuando parece que ya hay suelo, que no puede bajar más, sigue bajando más y teniendo continuación y dejando malos rendimientos, ¿no? Por lo tanto, cuando una empresa tiene este tipo de comportamiento y sobre todo tu visión sobre esa inversión no es mantenerla a muchos años, pues quizás te puede interesar rotar el capital, ¿no? Porque ahí hay un coste de oportunidad de una empresa que puede no tener tan buen rendimiento como otras. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta. También quería resaltar que me resultó muy interesante. Tengo por aquí preparados los resultados de Amazon, que son estos de aquí, los últimos trimestres, desde 2019. Y como sabemos, el año pasado Jeff Bezos dejó el cargo como CEO y casualmente, desde que Jeff Bezos dejó el cargo, la empresa ha reportado mal todos los trimestres que ha reportado el nuevo CEO, que se llama Andy Jassy o algo así, no recuerdo muy bien, creo que se llama así Andy Jassy, que era el que se encargaba el jefe de Amazon Web Service y al final cogió el puesto de CEO cuando se fue Jeff Bezos. Y fijaos, justo hasta aquí estuvo el mandato de Jeff Bezos, siempre superando las previsiones, como comentaba, era una empresa que nos tenía acostumbrados, ¿no? A superar previsiones. Sin embargo, desde que se fue Jeff Bezos, la empresa ha cogido un rumbo muy malo, porque, ya digo, una cosa es que puedas crecer menos, decelerar en tu crecimiento, pero otra cosa es que tú estés dando unas previsiones a los inversores que no cumplas nunca, ¿no? Al final eso, ya digo, estamos hablando de una empresa que tenía al inversor acostumbrado a justo lo contrario y ahora está tomando una línea muy negativa, siempre sacando unos resultados por debajo de sus propias previsiones. Así que, ya digo, me pareció un dato interesante y al final lo que termina mandando son esos resultados, ese comportamiento del precio y a día de hoy Amazon lo está haciendo bastante mal.
Bueno, tenemos otras empresas como Apple, como Google, ya movimientos menos vistosos, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos Apple que sigue un poquito en su línea, por encima de la media, jugando con esa media, tendencia intacta, y Google que sí está un poquito más tocada esta semana, fijaos cómo tiene continuación de un 3,89%, sin embargo, los resultados de Google han sido muy buenos, no me preocuparía tanto porque sobre todo veo como que está siguiendo al mercado más que otra cosa, ¿no? Y en el caso de ver ese shakeout final, como comentaba por parte del mercado, probablemente estas empresas tengan un comportamiento muy similar. Así que bueno, por último quería comentar un poco qué es lo que estamos haciendo los visionarios en este momento. Estamos, ya digo, como llevamos diciendo desde hace muchos meses en liquidez. La única operación que hemos hecho en el año en visionarios ha sido la de Tembe. Hace un par de semanas tuvimos la entrada en este punto, rotura máximos, empresa que tenía muy buena pinta, mucha fuerza relativa, aguantando muy bien, RS 94. Empresa con un comportamiento ejemplar, el mercado parecía que incluso empezaba a hacerlo un poquito mejor, como comentaba, esa falsa recuperación de la media de 50 que al final quedó en algo aislado y finalmente, como hemos terminado dándose la vuelta, sigue haciéndolo muy bien, sin embargo nosotros preferimos seguir viendo este mercado desde fuera. Y bueno, a nivel personal también yo personalmente he entrado en Z, hay muchos visionarios que también han entrado, a día de hoy estoy fuera, le saqué un 20% de rentabilidad, por lo tanto sobre todo para aquellos que son visionarios, que han hecho el curso, no hay que desesperarse porque ahora mismo estamos ganando dinero, por así decirlo. No estamos ganando dinero en el sentido de que no estamos toda la semana ganando rentabilidad, sin embargo, estamos dejando de perder dinero. Ahora mismo, ya digo, estamos en un océano, como si estuviéramos en una carrera, todos en un barco, y estamos viendo que ahí delante justo hay una tormenta, detrás de esa tormenta está la meta, y pues hay varios tipos de capitanes, ¿no? El que dice, vamos adelante, quiero llegar el primero a la meta, y por llegar a la meta, querer llegar a la meta el primero, se termina metiendo en la tormenta y termina hundiendo el barco, y estamos los que estamos esperando a que esa tormenta amaine, a que todos esos capitanes que están yendo a la tormenta terminen hundiéndose, la tormenta se vaya y entonces ya nosotros poder llegar a la meta, ¿no? Eso es lo más importante. Ya digo, no hay sino que entrar, no suelo usar mucho el Twitter, pero a veces me meto simplemente para ver tendencias en temas de inversión y tal, y estoy viendo cómo todo el mundo está enfadado con este mercado, todo el mundo está perdiendo dinero, eso también son señales de que empieza a acercarse esa euforia bajista, está todo el mundo muy negativo con este mercado y nosotros mientras tanto estamos conservando capital, estamos conservando confianza y cuando el mercado vuelva a estar bien, toda esa gente se habrá hundido el barco en esa tormenta y nosotros estaremos listos para seguir adelante. Así que digo, muy importante tener esto en cuenta porque cuando el mercado está bien, se gana dinero fácil y se puede ganar dinero de forma lineal, pero no, obviamente no te vas a forrar en un par de semanas, pero sí puedes ganar dinero fácil, coger empresas en buenas tendencias, pero cuando el mercado está mal, sí que realmente se pierde dinero muy fácil. ¿Por qué? Porque las bajadas son mucho más volátiles, porque es muy difícil operar, porque sobre todo la cabeza juega un papel muy importante cuando ves mucha volatilidad en tu cartera y ya digo, es mucho mejor conservar capital, conservar confianza, que el que tenga que hundir el barco lo termine hundiendo, pero nosotros nos quedamos esperando y luego ya poder entrar al juego y llegar a la meta, ¿no? Así que ya digo, muy importante, al principio parecía que no, que ostras, no operamos, no, estamos en liquidez, no tal, pero ahora ya se está viendo como, vale, hemos visto, si damos esa vista atrás, todo el mundo ha estado perdiendo dinero, mientras que nosotros hemos estado tranquilos, viendo esa tormenta desde fuera y seguro que incluso muchos visionarios hayan hecho operaciones personales que les han salido mal y habrán dicho, joder, igual si me hubiese quedado quieto me hubiese ahorrado el perder dinero. Así que, le digo, lecciones muy importantes pero que hay que tener muy en cuenta. Así que, bueno, esto es todo lo que quería comentar en el informe de hoy. Vamos a ver qué tal lo sigue haciendo el mercado, vamos a ver qué comenta la Fed, a ver si da un poquito de empujón al mercado. Como sabemos, la Fed también suele tirar un poquito en función de lo que quieran ver en el mercado, pero con el tema de inflación y demás van a tener que también ser un poquito previsores por ese tema y no sabemos hasta cuándo puede perjudicar eso al mercado. Así que simplemente seguimos viendo qué vamos teniendo en el precio, qué va haciendo el mercado, los principales índices, las principales empresas y seguir observando y esperar a que, ya digo, esa tormenta amaine para empezar a seguir rodando. Así que nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, comenta cualquier comentario, te estaremos leyendo y respondiendo y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Además, si quieres seguir aprendiendo cómo operamos los visionarios, puedes entrar en visionariosbolsa.com y acceder a los 4 primeros vídeos del curso que son totalmente gratis, donde enseñamos análisis técnico, análisis fundamental, por qué compramos las empresas que compramos, qué estrategia, psicología de trading, todo esto lo comentamos para que además tú puedas entender por qué comentamos lo que comentamos en los informes, en los directos y puedas profundizar un poquito más en todo. Así que bueno, por mi parte nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.